nombre es Francisca Martínez, trabajando desde los 15 años y sigo trabajando, tengo 2 hijos, pero me quedé viuda a los 15 años de estar casada. Pues dificultades fueron bastantes. He sacado a mis hijas sola, pensaba que no podía sacarlo, que yo creía que no valía para sacar a mis hijos y me he dado cuenta de que sí valgo. Y también decía a las mujeres, procesar esto, que no consienta que nadie, y lo digo bien, nadie le avise, nadie, porque todas valemos y todas podemos, tengamos la dificultad que tengamos. Pero si tienen que pedir ayuda, como yo lo he hecho a última hora, que la pidan. Y si me tienen que pedir ayuda, también voy a dar. Porque nadie nos tiene que pisotear. Absolutamente nadie. Porque tenemos valores y principios y orgullo. Bueno, pues mi vida es que es muy larga, ¿sabes? No te quiero contar desde la infancia porque también ha sido un poco dura. Fui la mayor de 8 hermanos y he tenido mucho que trabajar para ayudar a mis padres en la casa. Y ahí vamos a cortar porque entonces es muy extenso. Bueno, me casé con 23 años. A los 3 meses de casada me cayó mi marido enfermo. Iba ya enfermo con una tuberculosis pulmonar. Se tuvo que ir a un sanatorio. Y yo entonces, pues claro, me quedé luchar con mis hijos, 4 hijos, y luchando. De hospital al hospital. Entonces ha estado siempre enfermo. Prácticamente yo ya vi que la vida se me venía encima. Él estaba trabajando en un negocio suyo, una imprenta, pero la imprenta, como él estaba casi siempre malo, pues trabajaba poco y ganaba poco. Yo veía que esto no era solución, que yo tenía que hacer algo en la vida. Bueno, pues entonces, debido a eso, hice ya lo de técnico sanitario, me saqué el título por libre y muy satisfecha, porque yo quería trabajar en el hospital. Mi marido se murió a los 52 años, ¿sabes? Y claro, yo he tenido que tirar para adelante, me quedó una mínima pensión, que no tenía ni para... Y claro, he tenido, y a base de los cursos y de las cosas que he hecho, pues mira, he logrado llegar donde yo quería llegar, o sea que he estado haciendo muchas cosas debido a esto. Si no me hubiera movido, no tengo nada, y no hubiera hecho nada. Ha habido momentos muy malos, de ayuda, porque claro, con el padre como estaba, necesitaba mucha ayuda y no podía ser. Pero ya después, adelante, ellos han salido muy bien, todo, y así vamos. Yo me levantaba y miraba para el techo y decía, Dios mío, la que me ha caído, ¿y cómo salgo yo adelante? Le digo a las personas estas que se crean que hay que moverse, en esta vida hay que moverse, hay que buscar, ¿me entiendes? Hay que buscar porque si no, no te quedas ahí estancada. Con 14 años tuvimos que coger, porque éramos muchos hermanos, pues tuvimos que coger mi padre un despacho de vino y la que lo regentaba era yo. Y para mí fue muy duro, porque con 14 años y una cría y atender a muchísimos, pues vamos a decir, hombres que bebían y que estaba yo allí, la verdad. Por mediación de que teníamos un hermano que cayó enfermo, que nos dolió mucho a toda la familia, pues yo no podía trabajar en la bodega. Pues entonces hablé con los dueños de Autotrébol y me coloqué en los autobuses de cobradora. Y estuve trabajando casi 9 años. Yo llegaba y hacía las cosas de casa y llegaba allí al autobús, pero muchas veces a descansar de lo cansada que estaba. Entonces luego pues me casé con 26 años, mi vida fue bien, enseguida tuve hijos. Yo, mi marido, la verdad, pues sí, estaba bien, ¿sabes? Ganaba lo suficiente, bien. La verdad, fue una vida en esa de casa. Pero luego yo estaba muy parada, demasiado parada. Y entonces mi hermana, la mayor, me empezó a sacar. Dice, pero tú así no puedes estar, tú tienes que moverte, Luisa. Pues vale, pues Luisa, con mi hermana la mayor, pues hice un curso de electrónica, otro de electricidad, uno de socorrismo. O sea, mi vida ha sido dulce, pero también buscando aventura, buscando salir. Porque claro, no una mujer se casa y está en casa encerrada. Yo no lo veo bien, hay que buscarse la vida. Luego cayó mi marido enfermo, estuvo 6 años casi, y fue una vida, pasé 3 años muy mal, porque fue una demencia senil.
Saqué fuerza de donde no las tenía. Me he quedado viuda hace como 6 años, defiendo que la mujer debe de ser así, moverse, nunca quedarse en casa. Bueno, pues yo para contar mi historia tengo que hacerle un gran homenaje a la persona más importante de mi vida, que es mi madre, que ella luchó por todo, ella cariñosa, bondadosa, piadosa, lo más alegre del mundo, eficaz, no tenía pena. Ella, aunque pasara lo que pasara, ella seguía adelante para todo. Y la carga que tenía era muy grande, porque era madre de 13 hijos. Ella luchó mucho para sacarnos a todos adelante, pero siempre tenía una sonrisa en la boca y no se preocupaba por nada. Ella decía que a ella no se le caían los anillos y trabajaría en lo que hiciera falta. A la casa, una madre llegó con un niño que estaba arrecido de frío. Cogió mi madre y nos quitó un cobertor de la cama y se la dio. Y digo, mamá, dice, hija, nosotros tenemos 2, ellos no tienen ninguno. Llegar a pedir a casa y meterlos dentro y darle café con pan, que era lo que mayormente se tenía, era un encanto de mujer. Tuvo una enfermedad mala que le duró 5 años y pasó mucho, pero ella no tenía pena ninguna. Esto es lo más guapo y lo más bueno que ha habido en el mundo. Con ella no había pena en casa, no nos ha faltado nunca de nada. Estupenda, tenía una alegría, siempre estaba con la música puesta. Mi padre le decía, Coral, quita la radio, y dice, mira, déjame coño, que de que me muera ya no escucho nada. Pues mira, yo le daría el consejo a las chicas de que ella, que todo lo que ella quiera hacer, lo puede conseguir, siempre que esté trabajando y se esfuerce, porque con los esfuerzos tú vas a conseguir lo que quieras, porque lo he visto yo. Que no se conforme, que no dependan de nadie para ella poder manejar su vida, que sean ellas mismas, porque hay muchas personas que son muy cómodas y que lo tienen todo y que no, hay que luchar y a ellos les va a costar más todavía, porque la vida cada vez se está poniendo peor. La vida nuestra ha sido por trabajar siempre, ¿no? Yo me puse a trabajar muy jovencita en el pueblo y luego ya en los hoteles, ya se iban gente del pueblo, se iban a los hoteles, a Blanes. Y entonces yo me fui a trabajar allí a Blanes, a los hoteles. Y ya tuvimos 2 hijos. Entonces él pues le dio un paro o lo que fuera y se quedó como un vegetal. Y entonces yo caí mala, estuvo 11 meses, estuvo en la residencia en Gerona y ya pues me vine aquí. Y me vine al pueblo, pero luego ya mis hijos se vinieron y ya dijimos, bueno, ¿yo qué voy a hacer ya? Están aquí, pues cojo y me compro un piso. Y yo he tenido a mi marido 29 años, como un vegetal. Yo aquí no había visto la feria, ni los carnavales, ni Semana Santa, nada más que dedicado a él porque era un vegetal. Y yo mi vida ha sido esa, con mis hijos y eso. Y es muy triste contarla, porque es muy triste lo que hemos tenido, porque yo tenía 28 años, el 38 y el 39 cuando le pasó. Y lo he tenido en casa, en la cama, vaya, 29 años justito. Y luego me han dado mis nietas, que tengo 2 nietas y un nieto, que eso es mi delirio. Eso es lo que me ha hecho a mí levantarme para arriba. Aunque yo estaba mi marido así, estoy en 4 o 5 asociaciones. A mí me sale de yo ir a ayudar. Y yo estoy en unas pocas de asociaciones, ayudando lo que puedo. Hay veces que voy más y hay veces que voy menos. Ahora voy más porque estoy sin él. Y cuando estaba él, pues iba cuando podía. Pues que trabajen, que tengan buena vida, que trabajando pueden ir de vacaciones, podéis hacer muchas cosas. Si no se tiene trabajo, tienen que vivir de los padres. Y el consejo que le daría, que tuvieran su cabeza bien amueblada y... Bueno, mi madre, antes de nada, sabemos que las madres es las que nos han traído al mundo. Esta para mí es especial porque fue de las primeras que se vistió de carnaval, que es Mérida. Y nada más que por el Día de la Mujer simplemente es venir y recordarla. También tengo a mi mujer y a mis hijas, pero hoy voy a hablar un poquito de mi madre. Son fechas, llevo ya 13 años que desapareció y surten unas fotografías de ella en la que hizo todas las facetas. Esto es la Cofradía de la Veracruz,
de Mérida, tanto era nazarena como que hacía otras actividades. Además de eso, tenemos un carnaval, su chiringuito a las charcas, porque tenemos un chiringuito en las charcas, o incluso un campeonato de petanca que jugamos con ella siempre. La primera mujer en Mérida que se hizo socio del Atlético de Madrid era una señora honesta, simpática, agradable. No lo digo yo, mi madre, lo dicen muchos conocidos y muchos que la conocieron. Cuando una madre se quiere, con que le enseñe solamente una fotografía o tenerla en el corazón es lo que vale. No puedo decir otra cosa de mi madre y ya os voy a terminar, pero os voy a enseñar una foto que fue la primera vez que el fútbol femenino jugó en el campo del Mérida, en el 74. Y ahí encontráis a mi mujer. Y eso es el Día de la Mujer y a mí viene al cuento que tengo que felicitaros a todas las mujeres de hoy y de las antiguas porque valéis mucho y gracias a vosotros estamos aquí. No puedo decir otra cosa más. Pues yo quiero hablar de Encarna Recio Blanco, que es mi hermana, y ella trabajó en la farmacia del pueblo. En 1968 se fue a la región de Murcia, hizo unos años de farmacología en la universidad. Su vida laboral acabó en una multinacional farmacéutica. Compaginaba su trabajo con la comunicación. Ella ha sido una persona que le gusta muchísimo la comunicación. Trabajó en un programa de radio que ella era la directora y la presentadora y se llamaba Las Noches Regias y Blancas de Encarna. Y ella, los temas que trataba eran sociales y sobre todo a quien ha ayudado y apoyado ha sido a los más desfavorecidos, a colectivos de estos más desfavorecidos. Y eso la hizo merecedora en el 2013. La dieran la antena de plata de los medios de comunicación de Radio-Televisión Murciana. En la actualidad acude al Real Casino de Murcia, al Foro del Corte Inglés, a las parroquias, a los colegios, a asociaciones de vecinos y demás, y dan recitales de poesía. Creo que mi hermana es una auténtica autodidacta. Yo sé que fue una adelantada a su tiempo. Es ahora que tiene ya cerca de 80 años y dice que ella todavía no viene al centro porque no es mayor todavía. O sea, lo tiene muy claro. Aunque muchas personas tienen suerte en la vida, la suerte la puedes tener una vez o dos, pero la suerte es trabajar y trabajar duro. Pues sobre todo que se crea lo que quiere y si lo cree, trabaje por ello porque lo va a conseguir. Bueno, pues Filo era una mujer muy trabajadora que se separó con 22 años y tenía un hijo y ya sabes en aquella época cómo se pasa a una mujer separada, pero tuvo la suerte de que la ayudara el párroco del pueblo y metieron al niño en un colegio de salesianos. Y ella la colocaron a trabajar en el mismo colegio que es de la Diputación de Cáceres y entonces la mujer fue bandeando su vida y tal, ¿no? Pero le fue bien, aunque luchó mucho porque ella tenía mucha fuerza. Ella no se conformaba con trabajar en el colegio, luego en el hospital, porque el colegio lo cerraron y trabajó en el hospital de Cáceres, en la avenida de Cánova, y toda la gente la quería muchísimo porque iban los de Cáceres, los del pueblo, y ella los socorría llevándolos a su casa. Por la noche, cuando se quedaban solos, el acompañante del enfermo, ella le llevaba la leche caliente, las galletitas, y entonces se deshacían con ella todo el mundo, ¿sabe? Y al final terminó aquí en Mérida, por eso es un poquito de aquí. Terminó en la residencia del Prado y contenta porque íbamos todos los días a verla y estaba con nosotros. Le costó mucho porque en aquellos tiempos ella no decía que era separada, ella decía que era viuda, porque si no, sabes que la iban a discriminar en las cosas. Pues yo a una mujer actual lo que le diría es que se busque su meta
la visualice y que luche hasta el final, que para atrás ni para coger impulso, siempre hacia adelante, que si se lucha con fuerza y con ilusión, se consigue llegar a la meta. Mi vida ha sido larga, no es que hayamos pasado en mi casa muchas necesidades, pero no había lo que hay hoy, ¿no? Entonces mis padres han estado bien, trabajando siempre, y a mí hemos sido muchos hermanos y me ha tocado trabajar desde bien joven. Entonces con 10 años ya estaba yo cuidando niños. El colegio ha sido muy poco, muy poco. Entonces mi vida ha sido de cuidar niños a ponerme a trabajar con los jefes de Campomanes, que he estado ahí 60 años. 60 años ahí, hasta que ya me he quedado viuda. Ya la vida en Campomanes era buena porque había trabajo y estábamos muy bien. Mis padres tenían su matanza, les daba tierra para sembrar garbanzos, melones, y estábamos bien. Yo ya me puse a trabajar con ellos. Ahí me eché novio y ahí terminé casándome, y mi vida ha sido, pues bueno, dentro de lo malo no veía yo que fuera de los peores que yo veía, porque teníamos gallinas, teníamos cosas que daban para el campo y no estaba mal, estábamos bien, sí. Pero a mí nadie me ha prohibido, ni mi marido me prohibió nunca que fuera a ningún sitio ni que hiciera nada. Yo el consejo que le daría que fuera ella misma, y que si quería trabajar fuera que trabajara, y que si no quería trabajar, que no lo veo bien, porque yo es que he trabajado toda la vida y he visto a mis hijas y a mis hijos trabajar desde bien pequeños también. Y entonces yo el consejo que le doy es que sea libre y trabajadora, y así llegará a muchos sitios, porque si no te quedas corta, y eso no puede ser, y menos en este tiempo. Yo nací nací antes de la guerra, 7 meses antes de la guerra. O sea que la guerra la pasé toda entera. Nos fuimos a un chozo de una tía mía que se llamaba Joaquina. Y allí estuvimos, de que pasaban los aviones, pues nos escondíamos todas. Pero cuando no, yo era muy chiquinina, ¿no me entiendes? Terminó un poco la guerra, pues nos vinimos a casa. Pero ya empezaron de segunda los bombardeos. Y entonces en mi calle había un sótano, en la calle Buenavista, Don Benito. Había un sótano y mi padre y mi madre me cogían y me llevaban al sótano, y yo me tiraba en el suelo. Era muy chiquinina, no me entiendes, ni andaba ni nada. La guerra pasó y vino, eso pasó, y ya vino el año del hambre, para acabarlo de arreglar. ¿Me entiendes? No pasé hambre. Mi padre y yo íbamos al campo a por cardillo, y teníamos una chimenea allí en la casa, y allí hacíamos, por ejemplo, estábamos todos alrededor de los cardillos, para que mi madre hacía un arroz con cardillo y estábamos todos con la boca abierta. Y entonces me acuerdo más de las cosas esas que de las de ahora. Mi madre me llevaba a la escuela, me hizo un vestido del embozo de la boda que le dio su madre, y luego me compró unas zapatillas para ir de goma, para ir a la escuela. En pelota estábamos, prácticamente, porque no teníamos ropa, pasamos muchísimo, muchísimo. Si yo río mucho, si soy el demonio de aquí y el demonio de otro lado. Yo llegué aquí a Mérida hace un montón de años. Nosotros hicimos el merendero Madrid en Proserpina. Bueno, pues el merendero lo tuvimos con 5 años. Era mucho trabajo y nosotros, lo nuestro era la fábrica de patatas fritas. Entonces fuimos a la carretera La Corchera, era una huerta y me la vendió un tío mío. Entonces allí pusimos la fábrica, patatas fritas Martín. Bueno, pues estuvimos allí, pero mi marido era muy celoso, muy celoso, muy celoso. Bueno, nos llevamos muy mal, muy mal. Entonces él tuvo un accidente y quería vender la fábrica, era su obsesión. Y yo le dije, la fábrica es lo único que nos une. Si vendemos la fábrica, ya no vale nada, ¿me entiendes? Se vendió la fábrica, efectivamente, yo cogí y le dije, bueno,
se ha terminado la fábrica y se ha terminado esto. Entonces me quedé de la noche a la mañana, teniendo tanto, me quedé sin nada. Entonces yo pensaba, madre mía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo me voy a volver a ir a Madrid? Yo no me voy a Madrid, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Bueno, monté la chocolatería. Bueno, a mí me fue muy bien. Pagué todas las trampas en 2 años, lo pagué todo estupendamente. Vino mi marido otra vez, me engatusó, que estaba en Almería. Tuve 6 meses, a los 6 meses ya empezó fuera. Cogí y me fui a Madrid. Tuve 4 o 5 años, me vine otra vez a Mérida. Empecé a trapichear, que si hoy vendo esto, mañana vendo aquello. Tenía un solar donde la Junta, me dieron un local y me dieron 30 millones encima. Hoy tengo 4 locales, entre ellos un restaurante, tengo mi piso, tengo mi garaje, que de todo se puede salir, solamente hay que tener mucha cabeza. A mí me quitaron del colegio con 9 años para criar a mi hermano, con lo cual no pude hacer absolutamente nada. Pero cuando tenía 18 años, llegó la directora de sección femenina. Mi madre tenía un comercio y le dijo, ¿por qué no mandamos a Lali a estudiar? Yo no había estudiado absolutamente nada. Me fui para ir a San Fernando a hacer profesora de hogar. Cuando hice profesora de hogar, me vine a Mérida y ya tenía 2 empleos. Antiguamente, todas las mujeres teníamos que hacer el servicio social. Los hombres la mili, las mujeres el servicio social. Porque teníamos que abrir una cuenta en el banco y necesitamos la cartilla del servicio social y es la firma de nuestro padre. Los hombres eran mayores a los 21 años de edad, pero las mujeres a los 23. Que he estado detenida desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana, que he estado en muchas manifestaciones reivindicando a la mujer. Resulta que cuando llevaba en la guardería mucho tiempo y me dijeron que como no tenía pediatría, tenía que irme de la guardería. Y yo les dije que me dieran la opción de darla. Vale, me fui a Málaga sola, con una maleta, a hacer pediatría. Dejé la guardería, dejé el servicio social, eché todos los papeles para la sanidad pública y he estado trabajando 35 años en la sanidad pública. Hemos avanzado mucho, es verdad, pero no lo suficiente. Yo no celebraría nunca el Día de la Mujer, yo celebraría el Día del Ser Humano. Y eso quería decir que la mujer y el hombre somos iguales, porque los mismos derechos tenemos la mujer que tenemos el hombre, exactamente igual. Pues el consejo que le daría es que no se deje manipular por nadie. Lo único que es tuyo es tu cuerpo y tu mente. Y tú puedes hacer con tu cuerpo y tu mente lo que tú quieras. Que no interfiera nadie en tu vida. Yo nací en Trujillano. En Trujillano, pues a veces, no siempre, casualmente, ayudaba a mi padre, a lo mejor en el campo, a coger algodón, a coger aceituna, pero vamos. Me vine aquí a Mérida y me puse a coser con una modista. Pues ya cuando tenía 13 años así, pues me puse a trabajar en una casa. A los 18 años entré en el Hospital San Juan de Dios, de aquí de Mérida, de limpiadora. Y ahí estuve pues hasta los 25 años que me casé. Pero como él estaba trabajando en Barcelona y nos fuimos a Barcelona a trabajar, entonces me puse a trabajar en una fábrica hasta que me quedé embarazada de mi hijo. Entonces ya no podía compaginar mi casa con la fábrica porque tenía que entrar a unas horas determinadas, yo tenía que atender a mi marido y a mi hijo también. Y compré una máquina de coser yo y me llevaba la faena a mi casa. Y así estuve trabajando pues 17 años que estuve en Barcelona. Y nos vinimos otra vez. Llegamos aquí a Mérida, pusimos un negocio, no me fue nada bien y yo me puse a servir otra vez. Y ahí hasta que me jubilé. Pues yo le diría a una mujer que no se quede nunca quieta, que se busque la vida por donde sea y como sea,
que el fregar, el barrer y el limpiar no es ninguna deshonra, no hace falta tener estudios, porque yo también me saqué el graduado escolar con 50 años. No tengo carrera, tengo lo justito y lo necesario para poder vivir, pero en mi casa no se ha pasado hambre, porque si mi marido no ha podido, yo he tirado del carro como he podido, y hasta ahí llego. Soy matrona, por supuesto, jubilada ya. He traído muchos niños al mundo, he traído 10 hijos que he criado y de los cuales me siento muy orgullosa de todos y cada uno. Estudié, me hice matrona aquí, el doctor Valverde López, padre del Valverde de ahora, nos preparaba, nos íbamos a examinar a Sevilla, y como él nos preparaba, todas las personas que iban preparadas por él nos daban la enhorabuena a los profesores. Se lo debíamos a él, que es el que nos había preparado, sin retribución ninguna. Ayudar a traer niños al mundo, que vengan sanos, es lo mejor que hay. Has vivido momentos de tensión, pero bueno, siempre cuando yo veía que no llegaba, llamaba a un ginecólogo y gracias a Dios no se perdió ninguno. Pues tenía una chica en casa que me ayudaba, pero para mí lo primero la familia y luego el trabajo, iban paralelos. Primeramente, que sea familiar, los hijos, la familia lo primero, y después viene paralelo el trabajo. Estoy en la Asociación Oncológica Extremeña. Nosotros hemos pasado 3 o 4 veces, en nuestra familia hemos tenido problemas, pero todos los vamos contando porque hoy día hay muchos tratamientos y hay muchas cosas que vamos superando. Mi madre se murió cuando yo tenía 10 años, luego cuando tuve mi hijo pequeño también con 3 meses tuvieron que operarlo, luego me operaron a mí, entonces lo hemos pasado mal, pero todos lo vamos contando. Yo empecé a trabajar porque mi amiga Amalia me ayudó cuando yo llegué a Mérida y me guió donde tenía que sacarme los títulos para poder ejercer luego un trabajo y estoy contentísima porque yo siempre soñaba con trabajar en sanidad, pero como los padres antiguos decían que no, que las mujeres lo que tenían era que casarse. Y fue lo que hice, me casé, tuve a mis niños, pero luego, gracias a Dios, empecé a hacer cursos, empecé a hacer actividades y poco a poco hemos conseguido que podamos trabajar, aunque haya sido un poco más tarde. He conseguido a lo que a mí me gustaba, la sanidad. Empecé de auxiliar, pero en el psiquiátrico, hasta que poco a poco, hasta el 2003, ya con 50 años, fue el primer contrato que me hicieron en condiciones y desde el 2003 estuve trabajando hasta que me jubilé. En mi familia había que estudiar para tener cultura y ser una persona que saber quién es Antonio o quién es Juan, pero no para trabajar. Lo que no se podía era trabajar. Eso de ir a trabajar, la mentalidad de mi padre no entraba. Las mujeres tenían que estar en casa cosiendo, haciendo puntos, limpiando la casa y ahí ya se acababa. Yo a las mujeres, como a todas, como a mi hija, como a todas, le digo que se forme, que yo tengo mi hija, era la primera y siempre pensé que hasta que no se sacara a mi hija el carnet, no se lo sacaba a mi hijo, porque iba detrás. Tú tienes que tener tu independencia.